Amigos de la Patria Grande, sean todos bienvenidos a Ni Lejos ni Ajeno, un espacio donde estaremos compartiendo sobre la realidad y las voces de nuestra América. En esta oportunidad vamos a tener un programa con un invitado muy especial. Vamos a tratar sobre Colombia, Colombia en su laberinto. ¿Qué pasará una vez que asuma de Abelardo de la Espriella la presidencia? Y bueno, para eso hemos invitado a Manuel Caicedo. Manuel Caicedo es docente, es un investigador en el área de las comunicaciones, también es un líder social perteneciente al Pacto Histórico. Bueno, Manuel conoce muy bien la realidad de su país. Manuel Caicedo sabe la importancia que tiene en estos momentos lo que está ocurriendo en Colombia, porque sabemos que eso repercute en todo el continente. Bienvenido a Ni Lejos ni Ajeno, Manuel Caicedo. Bueno, compañero, muchísimo gusto. No tenía el placer de saber de ustedes, pero me encanta mucho. Les agradezco en nombre de la Patria Grande, como tú la llamas, esta invitación para departir, porque todo lo que nos ocurre en el último rincón tiene repercusiones en la periferia, en el centro. Al fin y al cabo es nuestra Avia Yala, compañero. Y me llama la atención el nombre del programa, la denominación, que parece un bolero montuno, esos sabrositos, ¿no? Pero me parece que está muy bien como consigna. Las cosas no nos son ni lejanas ni ajenas en ese continente de fuego. Ciertamente, profesor Caicedo. Mi estimado, estamos a punto de dar un viraje en Colombia hacia la ultraderecha, ni siquiera es la derecha, estamos hablando de un discurso y de una propuesta extremista, de un personaje que no tiene realmente formación política. Estamos hablando de alguien incluso que se ha mostrado como alguien que maltrata a los animales y lo dice públicamente. Estamos hablando de alguien que arremete directamente contra las ideas que le son contrarias y las quiere borrar y desaparecer. Entonces, es el 7 de agosto cuando asume Abelardo de la Espriella la presidencia de Colombia. Estamos hablando de una Colombia que mejoró en este último, por lo menos a nivel de programas sociales, a nivel de lo que sería la educación, el acceso a bienes, consumo, pero además vimos también un viraje en cuanto a la violencia, a pesar de que sigue habiendo violencia de el paramilitarismo. Seguimos viendo todavía asesinatos de líderes sociales, todavía vemos eso, pero comparado a los últimos años, antes de la asunción de Gustavo Petro, bueno, se ha visto un cambio considerable. Ahora pareciera que pareciera vislumbrarse que se va a volver al uribismo. ¿Qué nos dice a este respecto Manuel Caicedo? Bueno, compañero, pues quisiera aprovechar justamente la entonación que tú has adoptado para este inicio con el fin de contextualizar un poco la situación, y me parece muy afortunado que lo hayas hecho precisamente por el lado por el que quisiéramos comenzar, y es qué pasó en nuestro país en los últimos 4 años durante el gobierno del cambio, el gobierno del compañero Gustavo Petro. Los indicadores de Colombia pues eran, como todo el mundo lo sabe, pavorosos. O sea, era un país que está considerada la cuarta economía del continente, junto a México, Brasil, Argentina, seguido por Chile, pero muy de cerca por Chile, también por Uruguay y por Venezuela, antes de que Venezuela fuera sometida a ese vaivén infame de las famosas sanciones unilaterales. Colombia tenía unos indicadores terribles, compañero. Por ejemplo, en temas de pobreza, la pobreza nunca dejó de rondar el 50%, y la pobreza absoluta, la pobreza monetaria, la carencia de bienes básicos esenciales, nunca descendía del 25%, lo cual para la cuarta economía del continente era una vergüenza. Pero además otro factor muy incidente del que se hablaba siempre,
que se hablaba de la política y de la economía colombiana era la alta concentración de la riqueza. Ustedes seguramente han oído que Colombia siempre figuraba en los indicadores mundiales entre la primera, segunda o tercera economía más concentrada. El mayor nivel de concentración se llegó a decir que el 1% de la riqueza nacional, que el 1% de propietarios en Colombia monopolizaba el 52% de la economía nacional, lo cual pues era un antecedente que no permitía pensar en ningún plan estable de dignificación de la gente. Y dentro de esa, la más característica por su incidencia en otros renglones de la economía y en la soberanía alimentaria es el grado de concentración de la tierra agraria productiva, de la tierra en la cual se producían los alimentos. Ustedes saben que nosotros éramos una expensa exportadora de alimentos, como Argentina, como otros países del continente, pero que a partir de la era neoliberal, a partir de los años 90, Colombia invirtió esa tendencia y se convirtió en país importador de alimentos, lo cual era una vergüenza. En otros indicadores, para no hacernos largos, Colombia figuraba siempre muy atrasada dentro de los países de la OCDE. Entonces, el gobierno de Gustavo Petro, aclaremos de una vez, compañero, que no fue ninguna propuesta socialista, ninguna propuesta marxista, ninguna propuesta expropiadora, sino lo que él mismo ha llamado una propuesta de modernización del capitalismo. Es que en términos estrictamente económicos, Colombia no era ni es todavía un país capitalista. Es un país agrario, atrasado, un país de economía rentística, un país de economía extractivista, compañero, que como Venezuela era monodependiente. Aquí Colombia también éramos exportadores de petróleo, productores de café, productores de caña de azúcar y pare de contar. Los demás renglones económicos no tenían gran significación dentro del Producto Interno Bruto ni dentro de la obtención de divisas por exportaciones. De manera que ese panorama fue el que Petro decidió atacar en su programa de gobierno, Colombia, país de la belleza. Lo que se pretendía era modernizar el capitalismo, pasar de la economía rentística a una economía productiva, pasar de la concentración de la riqueza a una redistribución de la riqueza, pasar de la obtención de ganancias por los monopolios a partir del bajo salario a un mejoramiento del mercado interno mediante el mejoramiento salarial. Y todo eso lo que tenía que tener como corolario, y lo sabe un estudiante de economía, era una dinamización de la economía, pero por un camino diferente al modelo neoliberal. El modelo neoliberal mostraba cifras de crecimiento de las empresas por el camino de la monopolización de la economía y por el camino de la reducción de las rentas de trabajo en el ingreso de los trabajadores. Ahora proponíamos mantener el mismo ritmo de crecimiento, aumentar el ritmo de crecimiento, pero sobre la base de ampliación del mercado interno, y el único camino para eso era el mejoramiento de las condiciones laborales de la gente. Así lo hicimos, compañero, y para no extenderme más en ese punto, porque veo que tenemos muchas cosas que tratar, quiero decirte que la propia OCDE, los propios gremios económicos colombianos, los propios organismos especializados en el tema de los indicadores económicos, como por ejemplo el DANE, que es una institución técnica neutral en nuestro país, que sea cual sea el gobierno, se limita a trabajar con cifras efectivas sobre la realidad, han indicado que Colombia ha tenido una reactivación económica y en este momento es en América Latina la primera en crecimiento económico en medio de lo que significó la contracción económica general por la economía norteamericana, por el empujo de la economía norteamericana. Colombia ha mantenido un crecimiento superior al 3% y la redistribución del ingreso nos ha permitido bajar esos indicadores de Gini, y ya la pobreza en Colombia anda por el 30%, compañero. Hemos bajado en 20 puntos la pobreza. Hemos sacado 8 millones de personas de la pobreza certificadas por el DANE, y la pobreza absoluta ya está en la mitad de lo que la recibimos. ¿Cómo fue eso? Pues un camino muy sencillo. El salario mínimo, por ejemplo, el salario mínimo en Colombia tiene una incidencia muy fuerte sobre todo el flujo económico, porque lo gana mucha gente, compañero. El salario mínimo es muy incidente dentro del conjunto de la economía porque hay una gruesa masa de población
que obtiene el salario mínimo. Eso es también una degradación del modelo económico anterior, ¿no? Porque los salarios mínimos son, pues, para ciertos niveles de la economía, y de ahí para arriba deben ser negociados por los sindicatos, a través de las mesas de concertación y demás. Pero en Colombia el salario mínimo se convirtió casi que en la generalidad, casi que en la norma. Todo empleador, todo emprendedor, todo empresario en Colombia con salario mínimo. Entonces, por esa razón, lo que ocurra ahí tiene la cualidad de dinamizar todo el resto de la economía. Fue lo que ocurrió ahora. Recibimos en 2022, compañeros, un salario mínimo de 1 millón de pesos, absolutamente deficitario. En ese momento se decía que ese salario mínimo compraba solamente un 30%, oye bien, de la canasta familiar. Es decir, en Colombia en 2022 se necesitaban 2 ingresos de salario mínimo por hogar para poder satisfacer las necesidades básicas, y ahora lo vamos a entregar en 2 millones de pesos, exactamente un incremento del 100%, que efectivo en cuanto a poder de compra es entre el 37 y el 40%. Obviamente, mi querido compañero y audiencia que nos escucha, esto tiene un impacto inmediato en un sector de la economía que es también muy sensible porque es muy incidente en mano de obra, que es el sector medio y bajo. Los monopolios económicos, los grandes monopolios, no se perjudican ni se benefician mucho del tema salario mínimo porque ellos están por encima del salario mínimo. Y sus compras, las ventas de esas empresas monopólicas, grandes monopolios, corresponden a otros factores de la economía. Pero en los sectores medios y bajos, es decir, el mediano empresario, el pequeño empresario, el microempresario, sí se benefician o se perjudican mucho con el movimiento del salario mínimo. Ese comercio callejero o el comercio estático, los almacenes del centro de la ciudad, los conglomerados que ustedes tienen en Caracas, como tenemos acá, eso se beneficia mucho del movimiento en el salario mínimo porque la gente se vuelca a comprar porque tiene necesidades básicas insatisfechas. Los cuadernos de los niños, la ropa, los zapatos, las cosas que antes no podía disponer, el helado, la ida al cine. Es decir, esta pequeña economía ha sido muy beneficiada con el aumento del salario mínimo y por lo tanto los números del rendimiento económico nos han ayudado. Esa es la primera circunstancia que todo el mundo debería ver. ¿Y por qué estoy diciendo esto, compita? Para que entremos ahora en próximos temas. La oligarquía colombiana, los grandes monopolios colombianos, el falso empresariado, porque yo le digo empresario a quien arriesga, ¿no? A quien invierte, a quien se la juega por el país, a quien es capaz de aceptar en un momento dado estancar sus utilidades generadas del beneficio del país para luego volver a recuperar, etcétera. El empresario es la persona que tiene esas características de afinidad con el país, que le da origen, la afinidad con el país que lo enriquece. Esa oligarquía colombiana, en la decisión que tomó ahora de apoyar al señor Filipichín, que se va a posesionar el 7 de agosto, traicionó unos principios elementales de su propia ética empresarial, pero también de su propia ética en el manejo económico. La oligarquía sabe lo que estaba pasando, ni más faltaba, ella lo sabe más que nosotros. Los propios organismos como la ANIF, que es decir, los sindicatos gremiales, daban a conocer una y otra vez el crecimiento de la economía y el aumento de la ganancia. El Banco de Colombia, que ustedes lo tienen en Venezuela también, que es uno de los más poderosos del continente, dijo una y otra vez: nosotros hemos aumentado las ganancias. Y era obvio porque aumenta la bancarización por el camino del aumento del ingreso. Pero ahora, a la hora de definir el rumbo del país, prefirieron el modelo anterior, el modelo que habíamos convertido en esos 4 años dentro del marco del capitalismo, respetando estrictamente, tan estrictamente, compañero Romero, hemos respetado el capitalismo, que por ejemplo en el tema de la tierra, que en todo el continente se han hecho expropiaciones de tierra para las reformas agrarias, ¿no? Aquí en Colombia no se expropió una sola hectárea, a pesar de que mucha de la tierra de la que carece el campesinado en Colombia ha sido por el camino del despojo ilegal, del despojo paramilitar, del despojo en contubernio con militar. A pesar de eso, el camino escogido para iniciar, porque apenas logramos iniciar un proceso de devolución o de entrega de la tierra o de titulación al campesinado productor, al campesinado pobre, se hizo sin expropiar una sola hectárea.
la oligarquía, los monopolios colombianos saben eso, saben del respeto que tenemos por la propiedad privada, por el incremento de esta propiedad privada, por la potenciación en la OCDE, por ejemplo, pero prefirieron el camino anterior. ¿Por qué? Porque ese es un camino que permite la misma acumulación, pero de manera más acelerada. Cambiaron la estabilidad social, la generosidad, la grandeza de la unidad nacional por un crecimiento acelerado de las ganancias. Y eso va a ser un problema que va a repercutir en el corto plazo. Disculpa que me haya extendido, compañero, pero es que el contexto nacional es así de complejo, ¿no? Es importante, profesor Manuel Caicedo, que nos haya dado todo este contexto, porque además este contexto, todos estos datos, todos estos argumentos que usted ha expresado, nos precisamente tienen que ver con la próxima pregunta. Sabemos por las denuncias que ha hecho el todavía presidente Gustavo Petro, el presidente saliente, por las denuncias que ha hecho Iván Cepeda y el Pacto Histórico, que hay unas elecciones que fueron amañadas, que fueron, además hubo intervencionismo, o sea, sabemos de los vicios y por lo cual eso incidió en los resultados. Pero más allá de todo eso, más allá de la trampa, como dicen algunos expertos, que ocurrió, las irregularidades y todo esto, y esas elecciones viciadas, tenemos un país que en estos años mejoró considerablemente los indicadores, entre ellos el coeficiente Gini, como usted lo acaba de mencionar. Una economía sostenida del 3%, o sea, es algo que muchas economías desarrolladas desearían tener. Por otro lado, tenemos que se dinamizó la economía hacia la gente menos pudiente. Hubo mucha gente que salió de la pobreza, pero además hubo mucha gente que mejoró su calidad de vida, aún no siendo pobre, pero mejoró su calidad de vida. Claro. Perdóname, te interrumpo. La venta de automóviles, compañero, ¿no? Discúlpame 30 segundos, compa. Hay un mercado. No solo de automóviles, tengo unos amigos. Pero hay un mercado que se ha dinamizado en Colombia de tal manera, compañero. De motos, pero este mercado te va a interesar mucho, compa. En los últimos meses, en este año, se ha disparado la venta, la oferta de condominios en zonas inhóspitas en el país. En el eje cafetero, condominios por aquí, lotes por allá, lotes de esos importantes para hacer casa finca. Ese mercado no era tan amplio en Colombia y ahora se dinamizó porque hay mucha gente, como tú dices, que no era de los niveles bajos del salario mínimo, pero que se fue subiendo empujada y que ahora hay un verdadero mercado, pero continúan. Sí, bueno, entonces, a pesar de todo esto que usted está expresando, profesor, ¿cómo es posible, aunque haya ganado Iván Cepeda las elecciones, cómo es posible que igual millones de personas, y usted que es experto en comunicación nos los puede explicar mucho más con profundidad, cómo es que millones de personas, vamos a suponer que 7 millones de personas, 8 millones de personas votaron por Abelardo de la Espriella, conociendo ya de antemano lo que ha pasado en países como es el caso, por ejemplo, de Milei en Argentina o lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, que es más o menos los referentes de la Espriella. Sí, compañero, ese es un tema, por supuesto, que ha generado y seguirá generando todos los debates académicos que tú te puedas imaginar. Recuerda a Gramsci, que debe ser uno de tus autores de cabecera, ¿cierto? Yo no mucho, yo soy de una orientación marxista, compañero, y las categorías para el análisis del marxismo, ¿cierto? Gramsci con su tesis de la batalla cultural, ¿no? Esa batalla cultural no la vienen librando aquí en Colombia, ni la vienen librando en los últimos años, sino toda la vida. La característica del imperialismo ha sido diseñar, perdón, compañero, no se preocupe, diseñar las sociedades de acuerdo a un discurso hegemónico, supremacista, que se ha expresado a través de los medios como hegemónicos, como decía Althusser, ¿cierto?
los aparatos ideológicos de Estado, a través del cine, a través de los cómics, a través de la academia, de la falsa academia, a través de los medios de comunicación, a través de muchos medios durante años se ha mantenido una visión de mundo, una visión de sociedad que es útil, funcional a los intereses del gran capital. Lo que ha pasado en nuestro país y en América Latina en general es que a pesar de que tenemos las herramientas teóricas que nos dan ese conocimiento, esa sapiencia, esa posibilidad de saberlo, como Noam Chomsky recientemente ha vuelto a traer a colación, como lo hacía el Saramago, el de la literatura, y como lo han hecho casi todas las vanguardias académicas continentales. A pesar de saberlo, no hemos dispuesto de los medios para poder hacer retroceder esa propaganda, y hoy tienen a las sociedades hablando en los términos en que ellos quieren que se hablen, utilizando las categorías de análisis que ellos quieren que se utilicen, priorizando las noticias mundiales que ellos imponen, es decir, una agenda de pensamiento que es el que predomina, que es el impuesto por ellos. Hay un ejemplo que a mí me atrae mucho, compañeros, sobre Chile, sobre el triunfo de Katz en Chile, que también acaba de ganarle a una vanguardia popular, no tan progresista como Petro, pero que era una alternativa, el compañero Boric, ¿cierto? Producto del movimiento popular. En Chile, porque las personas viven allá y hemos ido permanentemente y sabemos lo que pasaba, era un país en el cual tú podías andar por la calle con relativa tranquilidad comparado con otras capitales de América Latina y andar por los barrios y recorrer sin mayor problema. A pesar de eso, los grandes medios de ahí de Chile, pero además las cadenas multinacionales de desinformación, vendieron la idea y la prefabricaron poco a poco, crearon una percepción de inseguridad que hizo que un discurso como el de Katz funcionara para la sociedad, que la gente... Demonizaron a los venezolanos. Aprovecharon la fuerte afluencia de venezolanos para decir que por ellos y por otros extranjeros, pero principalmente venezolanos, se había creado una ola de inseguridad que no era, te repito, la que tú sentías, era la percepción de inseguridad. Ese fenómeno en Colombia se agrava. ¿Por qué? Porque acá tenemos lo que no tienen en Chile, la presencia de grupos armados al margen de la ley. Bien porque son herencias de las guerrillas existentes de los años 60 para la lucha por la toma del poder por el pueblo, ¿cierto? Y bien porque las bandas paramilitares, que son la respuesta infame y terrorífica del régimen y del imperialismo norteamericano frente a la insurgencia popular, y también por el predominio de las bandas directamente manejadas por narcotraficantes. Todos estos fenómenos en nuestro país permiten crear una sensación de inseguridad mayor. Por esa razón, el señor Filipichín, hago un paréntesis, tú no me oirás y espero que no mencionar a ese señor por su nombre, porque es una de las decisiones que hemos adoptado aquí en el marco de la que hemos denominado ahora y que hemos adoptado la desobediencia civil. Entonces, una de las decisiones que hemos adoptado y que yo vengo tratando de meter en el movimiento popular es que no lo nombremos por su nombre. Él tiene bastantes apodos que él mismo los ha utilizado. El matagatos, él decía que mataba gatos. El acoso a mujeres lo hizo delante de millones de personas. El defensor de las mafias, él se ha ufanado de eso. El estafador de estafadores, porque estafó aquí a los de la famosa pirámide de M. Cualquiera de esos nombres es el que vamos a usar. Entonces, este sujeto, casi que únicamente, compañero, y el hecho de la posesión que él quiere hacer en una masa militar, que se oye un poco como algo anecdótico y sin importancia por allá fuera de nuestra frontera, eso tiene que ver con esto. Casi que el único discurso en el cual se tuvo que parar él fue en decir que va a usar mano dura contra la delincuencia, contra los tres tipos de delincuencia que he mencionado: la delincuencia política, que es los grupos alzados en armas; la delincuencia derivada del paramilitarismo, que es la pseudo respuesta a la anterior; y la delincuencia de las bandas del narcotráfico. Para eso él ha hablado de lo que hizo Bukele en El Salvador: construir 10 megacárceles, y tú sabes que lo que menos hay en esas megacárceles son delincuentes, ¿no? Sí. Lo que hay en esas megacárceles es gente pobre. Tú vas por la calle con un pantalón de esos caídos acá, como lo usan los muchachos, ya
eres pichón de delincuente y para la cárcel sin fórmula de juicio. Entonces, de alguna manera, ese fenómeno responde de la mano de Gramsci, de la mano del marxismo, esa simbología que han podido montar en nuestro país para que ese tipo accediera al poder. Obviamente hay que hacer siempre la salvedad que tú estás haciendo. Eso es a pesar del fraude, ¿no? Es decir, con fraude y todo, ellos no se pudieron robar todos los votos. Yo entiendo cuál es el sentido de tu planteamiento. Si sacaron 13 millones, que fue lo que sacaron, no se pudieron robar los 13 millones. Alguna parte de la sociedad votó por ellos. Y una parte es la que decía al comienzo, a quien le atribuyó una buena responsabilidad, al empresariado, compañero. En algunas empresas, en buena parte de empresas, y lo tenemos en investigación, forzaron a los trabajadores, hacían reuniones bien que en sitios sociales, por allá, ofreciendo como el 1 de mayo, fiesta para que no vayan a la manifestación, para decirles que votaran por el Filipichín, o bien amenazándolos claramente de que si ganaban, que si votaban por el otro los iban a despedir, y en otros casos disuadiendo al decir que si ganaba el nuestro, pues se iban a tener que cerrar las empresas. Con todos esos métodos el empresariado le jugó a eso. Pero finalmente, compañero, era mi mención de Gramsci, es que sí se ha logrado, y no solamente en Colombia, sino en el continente, introducir una cultura taraqueta, una cultura mafiosa expresada en las conductas individuales, en la actitud frente a la mujer, en la actitud frente a la niñez, frente a la naturaleza, frente a los animales, frente a la diferencia sexual, frente a la vida en la sociedad. Nosotros, alguna gente decía, perdemos el tiempo diciéndole a la gente que no vote por Abelardo porque él es machista. Perdemos el tiempo porque una buena parte de la sociedad es machista. Perdemos el tiempo diciendo que es acosador de mujeres, porque una buena parte de los hombres en Colombia tienen esa conducta. Entonces, eso es lo que te digo, que nos conduce a una reflexión mucho más honda y sobre todo a un tareaje mucho más de fondo en la sociedad. Ciertamente, profesor, que vemos que los señalamientos morales en nada permearon su base o al menos esa gente que él pudo capitalizar, ¿no? Pues por el contrario, ellos, que tú sabes que tienen todas las herramientas de análisis y de formación de opinión, ellos lo hicieron a propósito. La personalidad que crearon fue a partir de los análisis sociopsicológicos, de la psicología social, que indican qué tipo de conducta es la que la gente privilegia en estos días. Tú sabes, compañero, es otro debate que podríamos abordar en otro momento, claro, que hoy en día en los Estados Unidos, en su modo imperialista, ¿cierto?, en su modo decadente de la cultura universal, está en una época de revancha de los derechos, ¿no? Las mujeres no conquistaron demasiados derechos. Miren que ya las mujeres nos están mandando. Y mira por dónde va eso. Trump acaba de lanzar la idea, y los republicanos y su grupo MAGA, de que debe pasarse al voto familiar en lugar del voto de la mujer. Mira lo que quieren hacer, retroceder a la humanidad, ¿cierto? Pero en materia de derechos comunes de este siglo, del siglo pasado y de este conquistado por las mujeres, entonces ya los hombres que tienen ese sentimiento machista, pero que se sentían obligados a actuar de manera más de derechos con las mujeres, ya se sienten como, uy, ya nos quitaron de encima eso, vamos a ir a por la venganza. Ese es un fenómeno que está muy de moda en el país y que exige atención de nuestra parte, compañero. Y en Colombia los medios se jugaron, como te repito y no me canso de repetirlo, el empresariado jugó su papel. Los medios monopólicos en Colombia, RCN, Caracol, la W, todos los que ustedes conocen, son de los mismos monopolios económicos. Aquí hay en eso unos oligopolios. Los dueños del cemento, los dueños de la ropa, los dueños de la industria, los dueños de la tecnología, son los dueños de los mismos medios, de manera que no hay posibilidad de que se introduzca en esos medios un discurso diferente al que ellos necesitan en un momento dado. De manera que concluyo con esto, compa. También sería un error pensar que toda la gente que votó por Abelardo es de ese corte, ¿no? No, en este momento nos interesa mucho a nosotros acá, compañero, diferenciar ese discurso, ¿no? Es más, en las salidas que estamos haciendo a campo, en los mismos sitios donde salimos a pedir los votos, le estamos diciendo a la gente
que ya no importa, que ya pasó eso, que la gente que votó por Abelardo cometió un error según nuestros puntos de vista, pero que comprendemos que alguna de esa gente votó no porque quisiera, no porque sea machista, no porque sea como usted dice, sino porque tenían engaño a través de los medios de difusión, porque no entienden esos mecanismos de la economía, porque no fueron beneficiarios directos o visuales u observadores de esos beneficios. Es decir, esos beneficios económicos llegaron a un sector de la sociedad, como tú lo acabas de decir. Si tú no estás ahí, no te diste cuenta de eso y por lo tanto no te importó. Por lo tanto, con ese fenómeno de la guerrilla, del pasado guerrillero, de la vuelta de las disidencias que todavía existen, mucha gente pensando en eso votó por el señor Abelardo. Comprendemos eso, podemos echarle tierra en la medida en que esta gente que se equivocó ahora esté con nosotros y nosotras en la resistencia que hay que librar, porque ya la gente empieza a darse cuenta del desengaño, ¿no? Es decir, que hay dos sectores, un sector que está decididamente en la misma óptica ideológica, que es el más peligroso, porque es el que más con una tendencia de largo plazo en la derechización y en la desmanación de la sociedad, pero otro sector rescatable, ganable, que hace parte de sectores medios, de sectores intelectualizados, de sectores no propiamente el pueblo, que votaron bajo engaño y que ahora deben ser atraídos a la resistencia. Disculpa un poco este confusionismo, pero es que creo que es muy necesario todo esto que está expresando profesor Caicedo, precisamente ya para finalizar esta reflexión que hacemos en torno a el laberinto en el que se encuentra actualmente Colombia. El 7 de agosto va a posicionarse un presidente bajo el esquema de un fraude. Va a posicionarse alguien que tiene doble nacionalidad y que obedece también a la nacionalidad de los Estados Unidos. Tenemos un presidente que incluso tiene representantes en el Senado que están llamando a que en las escuelas tengamos una semana anticomunista. Entonces, basado en el hecho de que tenemos que defender los derechos adquiridos y que estamos yendo hacia una resistencia y desobediencia ciudadana. ¿Cómo se va a organizar esta desobediencia? Sobre todo para seguir demostrando de que hubo un fraude y que además hay también un proceso de demonización de las ideas progresistas, de las ideas de izquierda, y que bueno, eso puede llevar a una violencia. Claro, compañero, ya está. Mira, te voy a decir una cosa, compa. A mí me gustaría, que es chévere poder hablar contigo largo y tendido, ¿no? Tú, perdóname, no estoy haciendo adulaciones innecesarias entre nosotros, pero es una conducción muy adecuada, porque permite, la que tú estás haciendo, porque permite ubicar los fenómenos en su verdadera dimensión, en un nivel de hondura que necesita la sociedad colombiana. Tú sabes que no estamos en un momento de que la sola consigna nos baste, sino que tenemos que profundizar, y tú has conducido el programa por ese lado. Como es tal vez el último segmento, antes de pasar a lo que estamos haciendo para esta resistencia, quiero decirte que la manera como vemos aquí, que lo que ha pasado es que este señor que se va a posesionar, que es como decíamos a Guaidó en Venezuela en su momento, el autoproclamado, este es el autoimpuesto, ¿no? Le decimos aquí en Colombia, yo lo he comparado con Guaidó. Este tipo es simplemente una representación de lo peor de la humanidad de hoy, ¿no? En Colombia, compañeros, por ser un país atrasado políticamente hasta hace unos años y demás, no hay que esperar que haya ideas propias para el tema del dominio de la sociedad y por el tema del control político. No, aquí siempre se está a la cola de lo que produzca la metrópoli. Y este señor es exactamente el resultado de lo que quiere la metrópoli, ¿no? Decía ahora Díaz con unos compatriotas suyos, creo que fue con la compañera Caro Escarrá, o en un artículo que escribí para el Correo del Orinoco, decía una cosa, que las oligarquías tradicionales colombianas
han llegado a un nivel tal de decadencia, compañeros, que su estatura política, su estatura intelectual, su estatura ética que tuvieron, porque mal que bien, tu república como la mía, repúblicas hermanas, a lo largo del siglo XX fueron conducidas por una oligarquía que combatimos y contra la que tenemos todo que decir, pero que condujeron a esos países, fundaron repúblicas, crearon nacionalidad, fomentaron espíritu patriótico para poder dominar en un Estado-nación, ¿cierto? Era la política. Esas oligarquías que eran gentes avesadas, es decir, los presidentes de Colombia, así como los de Venezuela, habían estudiado en Harvard, habían estudiado en los grandes centros de pensamiento europeos, de la cultura modernista, de la cultura de la ilustración, y esas ideas mal que bien fueron puestas en nuestros países. Bogotá era llamada la Atenas sudamericana, y se tuvo el privilegio de tener a señores como Alfonso López Pumarejo en el comienzo, en la mitad del siglo pasado, como los Santos, dueño del periódico El Tiempo, como el propio Santos, este último que fue presidente, el poeta y escritor Belisario Betancourt. Es decir, unas figuras que son oligárquicas, que las combatimos en su momento, pero que le dieron lustre al pensamiento, a la vez que eran presidentes y políticos, eran profesores universitarios, catedráticos en el mundo, invitados a conferencias, y resulta que de un momento a otro... No olvidemos a Samper. Pero por favor, Samper es un socialdemócrata, el único socialdemócrata antes de Petro en el gobierno en este país. Lo que pasa es que a Samper, por ese carácter mismo, y Samper nomás nos daría para un programa entero, ¿no? Cierto. Porque la política que él trató de adelantar, compañero, fue una política netamente socialdemócrata, pero aquí la oligarquía lo saboteó con el pretexto del proceso 8000. Digo pretexto porque aquí no hay una campaña, compañero, desde 1970 para acá, ni una sola que no haya sido permeada por dinero del narcotráfico, aunque tú no te des cuenta. Es que el narcotráfico se lavó en la banca tradicional. La plata del narcotráfico está en los bancos, entonces, pero bueno, luego volvemos a lo de Samper. Pero quiero decirte que esa pléyade, así la podemos denominar desde el campo de la burguesía ilustrada, se dio el lugar ahora a personas como este señor, el matagatos acosamujeres. Recuerda que hace 4 años tuvimos que competir con un señor que salía en videos y en fotografías tocando la nalga de las mujeres, embambado, como decimos en los bajos fondos, como dice, en los bajos con cadenas de oro, pulseras de oro, anillos de oro, en barcos casi beringo por allá. Ese fue nuestro rival en las elecciones de hace 4 años. La oligarquía tradicional jamás hubiera puesto un filipichín de eso. Entonces, este tipo, para concluir esta parte, compa, es esa decadencia de la burguesía que ante la imposibilidad de tener cuadros que compitan hoy, porque el pensamiento socialdemócrata se posicionó en nuestro país, ¿no? Entonces ya el liberalismo no puede con el pensamiento socialdemócrata, no tiene un ideario. Tenemos todo el continente con ejemplos de que sí se puede buscar un camino alterno. Venezuela lo hizo con Chávez y con Maduro, ¿cierto? Y esperamos que lo vuelva a hacer ahora en cuanto resolvamos estos problemas. Esta gente, incapaz de eso, buscaron a alguien que por el otro lado les garantizara la continuidad de sus políticas. Son esos filipichines. Pero Estados Unidos, que es el que está mandando la parada, necesita sujetos de esa calidad. De manera que te digo, ese sujeto no es para nada un producto made in Colombia, ¿no? Este es un producto made in sionismo, made in Estados Unidos, y corresponde como el anillo al dedo a ese tipo de gobernantes. No ilustrado, arrastrado, amante del dinero, dispuesto a, como Milei en una cosa repugnante, o como la Corina de ustedes, ¿cierto? Tenga, le regalo mi premio Nobel para que me quiera. Figuras de esas características son las que están ahora aquí. Entonces, te lo digo para que sepas que, entonces, por esa razón, nuestra primera decisión frente a ese sujeto, y aquí está no solamente el problema del fraude, compañero, tu opinión, tus oyentes deben saber
que nuestro rechazo de esos sujetos no es solamente por el fraude, ¿no? El fraude tiene unos canales, digamos, carácter jurídico, legales, incluso internacionales. Los observadores y observadoras internacionales pueden en un momento dado dar a conocer algo sobre eso, ¿cierto? Es que la conducta de él en un país en donde se diezmó a un partido político entero, la Unión Patriótica, con 7.000 víctimas, entre ellos 9 parlamentarios, centenares de concejales, ¿sí? Ese señor hizo carrera diciendo que iba a destripar a la izquierda, y la izquierda, según el tratado que acaba de hacer el señor Narco Rubio hace pocos días en esa reunión de los 66, la izquierda es hasta una monja de la caridad que decida ir a llevarle alimentos a los pobres, ¿cierto? Todo el que trate de resolver de alguna manera el dolor del mundo entra dentro de esa categoría de terrorismo mundial que acaba de acuñar Narco Rubio. Esa izquierda es la que aquí el señor, como fiel representante del imperio, dijo que iba a destripar. De manera que tú, ¿cómo recibes a un personaje de esos? Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso echamos mano de una figura, quiero decirte aquí entre nos, como una chiva, ¿cómo se le dice en periodismo? Una chiva para ti, que fue mi colectivo el que propuso en baja voz eso de declararlos en desobediencia civil. Aquí pues déjame que saque pecho, ¿no? Que saque pechito. Aquí le decimos tu vaso. Eso, tu vaso. Nosotros fuimos los que dijimos eso, lo dijimos hoy para decirte algo, y el otro día lo dijo Iván Cepeda. Desobediencia civil siguiendo el dictado de David Dureau. Tú conoces el fenómeno de David Dureau, siglo XVIII en los Estados Unidos, porque se oponía a la guerra contra México, injusta, y porque se oponía a la esclavitud en su país. Entonces, como nosotros nos oponemos a todo lo que él viene diciendo, a destripar la izquierda, a reabrir relaciones con el país genocida, a hacer mega cárceles para meter jóvenes, entonces por ahora lo declaramos en desobediencia civil. Pero eso tiene otras aristas. Tiene también el derecho a la rebelión, que fue estatuido en la conferencia de Argel de 1960-62, cuando el mundo estaba en pleno auge de la liberación contra el colonialismo, ¿cierto? Y también el tema de la objeción de conciencia, compañeros. ¿Cómo vamos a desarrollar eso? Pues tú sabes que eso tiene distintos niveles, ¿no? La desobediencia civil es, para ponerte un ejemplo, él va a decir, está diciendo que se va a posicionar en el Cauca, ¿no? Que es un departamento de nuestra influencia, en donde tuvimos la dotación más alta, una de las más altas en el país, ¿cierto? Porcentualmente, y dice que se va a ir a posicionar allá. Es como una amenaza, ¿no? Una provocación, compañero. Porque como lo quiere decir en una guarnición militar, es como poner a los militares contra nosotros, pero ya no le va a quedar fácil hacer eso. Ese es otro tema, ¿no? Que ha pasado al interior de las Fuerzas Armadas, en su doctrina, en su formación. Estas no son las Fuerzas Armadas de la doctrina de las Américas, ¿no? De la formación en la Casa de las Américas, esas de los Estados Unidos, como la Escuela de las Américas. Estas no son esas Fuerzas Armadas. Pero ese es otro tema. Le estamos diciendo a la gente que como un primer acto de desobediencia civil de la población, no vayan, no salga porque los van a llamar ahí, entonces que no salgan. En el Congreso mismo ya hicimos otro acto, o vamos a hacer otro acto de desobediencia civil. No vamos a estar en el momento en que él llegue ahí. Iván Cepeda se va a ir, que es senador para Barranquilla, por ejemplo. Cuando él venga por aquí a Cali, entonces también vamos a hacer actos de desobediencia civil. Y los demás actos de esa naturaleza irán sabiendo en la medida en que se vayan produciendo los hechos. ¿Con qué contamos para esto, compañero? Primero, con el partido, el pacto histórico, que se reveló como la fuerza política más destacada de ese país, ¿no? El triunfo, entre comillas, burlado del autoproclamado, fue a través de una colcha de retazos político-ideológica. Allí hay más de 15 partidos que confluyeron a apoyar a ese sujeto. Nosotros fue el partido Pacto Histórico en una coalición denominada Alianza por la Vida, muy pequeña con otras 3 fuerzas, de manera que somos la fuerza política más importante. Tenemos el mayor número de curules en el Congreso. Incluso tenemos 11 curules más que el partido de Uribe, ¿cierto?
que ha sido el más poderoso hasta ahora. De manera que allí también se va a seguir librando esta batalla. Pero tenemos sobre todo la movilización social. Tú sabes que el triunfo de Petro fue el resultado de una gran movilización social que comenzó en 2019, que se interrumpió en el 2020 por cosas de la pandemia, que se retomó en el 2021 con el estallido social o el levantamiento popular, como prefiero yo llamarle, y que en el 2022 nos llevó al triunfo electoral. Estas fuerzas siguen intactas y este nivel de movilización sigue intacto, como se pudo ver a lo largo de la campaña. La misma movilización para la protesta la hacemos en favor del compañero Iván Cepeda. Estas fuerzas siguen intactas, ya nos estamos reuniendo, entonces tenemos el partido, la bancada parlamentaria y la movilización social. Y el cuarto elemento ahí, compañero, como título de película, es lo que llamamos aquí en Colombia las reservas democráticas de nuestro país, ¿no? Las cortes, las altas cortes en Colombia han frenado, han saboteado decisiones del gobierno de Petro. Son comprensibles esos saboteos porque se trata de sectores oligarquicos representados ahí, pero esas cortes también en su momento van a frenar muchos de los intentos liberticidas de ese sujeto. Allí se va a aflorar, como se afloró con Uribe, ¿no? A Uribe las cortes también le rechazaron muchas de sus intenciones perversas, también van a tener un reflejo. En el Congreso también se va a reflejar eso y en otros organismos del país nacional, organismos de control. De manera que con todos esos elementos, el partido, la bancada parlamentaria, la movilización social y las reservas democráticas del país expresadas a nivel de altas cortes, vamos a frenar buena parte del paquetazo que ese sujeto trae. Bueno, nos has dicho todo, Manuel Caicedo, profesor. De verdad que le agradecemos mucho su sapiencia, darnos tantos datos, tantas aristas, cosas que desconocíamos de cómo resistir este embate de la ultraderecha en Colombia y que obviamente en algún otro momento hablaremos de cómo repercute en nuestra América. Nuevamente, gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros a través de la Danta.tv en este programa Ni Lejos ni Ajeno. Será hasta la próxima. Hasta pronto, profesor Caicedo. Muchas gracias, compañero. Me place saludarlo. Muy chévere. Igualmente, nos veremos pronto.